Galletita, gracias hermanos por preocuparse de ese detallito. Ya, si lo encontraron lo vamos a leer, está también proyectado, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer, no podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Esta es la palabra del Señor de hoy día, que nos invita hoy día a reflexionar, como podríamos ponerle un título, ¿cierto? A algunos les gusta poner títulos a la palabra, pero cada uno tiene una interpretación personal y Dios nos va hablando a nosotros a nuestra vida de manera particular. No todos entendemos y escuchamos la palabra de la misma manera, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hoy día también la intención es que podamos ver a Jesús y entender quién es Jesús para nosotros. Es importante saber esto porque nos hace reflexionar de verdad en quién creemos realmente, si Dios es realmente importante o no para nuestras vidas. Y por eso el texto hoy día nos muestra 3 formas de cómo ver a Jesús. Iniciamos viendo a Jesús con un conflicto, ¿cierto?, con su familia, porque su familia va a decir que estaba fuera de sí, ¿cierto? Ese es el texto que partimos leyendo, los primeros versículos. Encontramos este conflicto de sus discípulos siguiéndole, están atormentados porque hay mucha gente que lo sigue y no pueden ni comer pan. Entonces, los hermanos y la madre de Jesús, porque él dice los suyos, ¿cierto? Y en los versículos finales habla de la hermana, los hermanos, hermana y hermanos de Jesús y su madre. Por si acaso alguno, si piensa que Jesús no tuvo hermanos, ahí el texto es explícito que María tuvo más hijos con José, y ahí están los hijos, ¿cierto? Los hermanos de Jesús. Alguien de repente puede decir que María no tuvo más hijos, pero la Biblia nos muestra que, por ejemplo, acá atrás hay un librito que se llama Judas, ¿cierto? Lo invito atrás, tiene una página, y hay otro libro que se llama Santiago. Esos 2 son hermanos de Jesús. Santiago es Jacobo, hermano de Jesús, primer pastor de la iglesia de Jerusalén, y escribió la carta de Santiago. Santiago es una abreviatura de Jacobo. Y Judas, que está aquí en la Biblia, que también escribió una carta, es hermano de Jesús. Estos 2 hermanos se convirtieron, podríamos decir, después de la resurrección, porque antes de la resurrección consideraban a Jesús y no creían en él, no lo consideraban. Por eso tenemos este conflicto con Jesús, porque sus hermanos menores, ¿cierto?, y su madre lo fueron a buscar. Era tanta la popularidad de Jesús que lo fueron a buscar porque pensaban de Jesús que estaba fuera de sí.
Entonces ahí encontramos una primera reflexión de los que más cercanos de Jesús consideraban que Él estaba fuera de sí. ¿Qué significa? Para nosotros es loco, ¿cierto? Fuera de sí, no está en sus cabales. ¿Por qué? Porque la familia enfrenta la hostilidad de los judíos. La familia, en cierta medida, los comentaristas dicen que la familia lo trataba de proteger, porque a Jesús también lo querían matar. Lo vemos desde los primeros versículos, porque Jesús era alguien súper controversial para el momento en el que estaba. Jesús era un tipo peligrosísimo para el movimiento judío, porque Jesús venía a mostrar un camino distinto, un camino basado en el amor, un camino basado en entregarse al prójimo, en ayudar a los demás y a presentar una religiosidad no vacía, no superficial, sino una religiosidad de corazón. Su hermano Santiago va a decir en la carta de Santiago que la verdadera religiosidad es atender a los necesitados, porque el mensaje de Jesús estaba ahí, en ir a los necesitados. El judaísmo iba por otro lado, en buscar poder, en buscar reconocimiento. Por eso Jesús dice, no oren como los fariseos, que son hipócritas. Dice, ellos les gusta orar en público para que los vean. Por eso Jesús era peligroso para el momento y representaba una gran amenaza para el judaísmo. Lo querían matar. Por eso su familia, enfrentando esta hostilidad, también ellos, y por una parte la deshonra que consideraba el mundo a Jesús un blasfemo, quieren apartar a Jesús de ahí. Lo consideraban que estaba fuera de sí, porque nadie en sus cabales podría decir que es el Hijo de Dios. Hoy día, si alguien viene aquí y nos dice, yo soy el Hijo de Dios, lo empezamos a dudar, ¿cierto? Todos dudaríamos. Si alguien dice aquí, yo soy la reencarnación de Jesús, ¿han escuchado eso este último tiempo? En todos lados aparece. Había uno en Corea del Sur, en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo uno que dijo que vio a Jesús y formó una religión, ¿no es cierto? Los mormones hicieron esa religión así. Bueno, nadie en sus cabales puede decir que es Dios. Por eso la familia, viendo esto, dice, está fuera de sí. En el siguiente versículo está ahí, estaban buscando, dice, vinieron a tomarlo, prenderle, su familia, porque decían que estaba fuera de sí. El primer conflicto que podríamos tener nosotros como cristianos también nos lleva a pensar en nuestra vida, porque, hermanos, seguir a Cristo hoy día es también un poco estar loco. Porque el mundo busca otras cosas. El mundo va a buscar el poder a través de el dinero. El mundo busca poder a través de ¿qué? De la posición social, de la posición de gobierno o política. Nadie va a buscar el poder de Dios desde la debilidad. El Evangelio es así. El Evangelio de Dios se basa desde la debilidad. Desde lo pequeño, desde lo humilde, es donde Dios se va a gloriar en medio de nosotros. Nadie que quiera ser grande, dice Jesús, puede ser alguien que nos sirva. El más grande es el que sirve a todos, dice el Señor, mostrándose Él como el camino. Por eso hoy día, pensar en perdonar, pensar en amar al prójimo, pensar en desearle el bien a los demás sin conocerlo, hoy día también es un poco loco, porque el mundo no es así. ¿Qué nos invita al mundo hoy día? ¿Cierto? Uno ve Chilevisión, las noticias, a construir un muro cada vez más grande y colocarle reja a la ventana y ojalá no saber nada de nadie y quedar individualizado, o como en Estados Unidos, construir búnker y meternos ahí y escondernos para que pase todo lo malo. Jesús nos invita, todo lo contrario, a exponernos, a ir a los necesitados, a estar con los que sufren y ser un aporte en todos los lugares donde vayamos. Por eso, tomar en serio el reino de Dios siempre parecerá una locura. Si usted dice que quiere servir a Dios en su círculo de amigos, le van a decir, ya te volviste fanático. No sé si le han escuchado por ahí. Esta ya está fanática porque puso un reel
de alguna alabanza. Pero nadie dice lo contrario por un equipo de fútbol. Es naturalizado el fanatismo por el fútbol. Es naturalizado el fanatismo por cualquier actividad deportiva, cualquier cosa. Pero no así con servir al Señor. Ahí se transforma en un problema. Se está volviendo loco. Se transforma en un problema porque nos hace pensar que Él no es parte de la sociedad. Es un fanático, es alguien que no va a empatizar con nosotros. Es más, no le van a decir loco, pero le van a decir, ya te crees más santo que los demás, te crees mejor que los demás. Porque tomar en serio el reino de Dios involucra, hermanos, exponernos a los demás. Y nuestros círculos más cercanos es donde mayor influencia tenemos y donde mayor problemas vamos a tener también. Hoy día, hermanos, necesitamos hablar del mensaje de Dios, aun cuando nos consideren locos. La familia de Jesús lo consideraba loco. ¿Cierto? Dicen, está fuera de sí. Por otra parte, los escribas, ¿cierto? Los escribas eran como abogados que escribían la ley, pero al escribirlo a mano, se la aprenden de memoria. Entonces, eran personas que eran como abogados de la ley. Dicen, Jesús es un endemoniado. No entienden el mensaje de Jesús porque es contracorriente, pero también escucharon, ¿se acuerdan en las predicaciones pasadas? Que los demonios dicen, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a los demonios, cállense. ¿Por qué Jesús lo hacía callar? Porque iba a pasar esto. Los que iban en contra de Jesús tomaron las palabras de los demonios y decían, el demonio le dice que es hijo de Dios. Y ahí le dicen que tiene a Belcebú. Belcebú era un demonio, un señor de demonios, y que tiene a Belcebú y que a través de Belcebú, que era un demonio, el príncipe de los demonios, dice el texto bíblico, va a echar fuera a los demonios. ¿Cierto? La palabra ahí, Satanás, significa mentiroso, embustero, la misma palabra, mentiroso, embustero. La palabra diablo y Satanás es la misma palabra, una está en hebreo y la otra está en griego, y los dos significa mentiroso. ¿Cuál es la característica principal del diablo? Mentir, engañar. Por eso, el mismo demonio va a usar a los fariseos para decir que Jesús está siendo influenciado por los demonios. Lo que está hablando Jesús son palabras de demonio. Eso es lo que está diciendo los escribas. Por lo tanto, como tiene al demonio, va a echar demonios. Por eso Jesús va a usar esta parábola y decir, nadie puede echar a un demonio si es un demonio. Nadie puede echar a Satanás si es Satanás. Nadie puede enfrentar, y podríamos tomarlo así, nadie puede enfrentar a un mentiroso si es un mentiroso. La palabra ahí, Satanás es mentiroso. Nadie puede enfrentar a un mentiroso si es también un mentiroso. Bueno, la defensa de Jesús, y usa la palabra de hombre fuerte para hablar de la mentira, del pecado, el hombre fuerte que ha tomado control de la humanidad a través de la fuerza, el poder humano, y utiliza este ejemplo, esta analogía, ¿cierto? Dice que un ladrón no puede robarle a un hombre fuerte, tiene que atarlo para poder robarlo. Asimismo, Jesús va a hablar de que Él es más fuerte que el hombre fuerte, porque puede entrar y atar al diablo para tomar lo que Él ha tomado de la humanidad, a los hombres. Por eso Jesús viene a tomar cautividad, dice el texto bíblico, de nuestros pecados. Jesús viene a librarnos del maligno que ya nos tenía condenado. ¿Cuál es el pecado más grande? La Biblia nos va a mostrar aquí. ¿Cuál es el pecado más grande? El que no tiene perdón. Todos los pecados son perdonables. Dice la Biblia que incluso hay blasfemias que son perdonables. Pero aquí dice que la blasfemia o la mentira o las palabras engañosas contra el Espíritu Santo no tienen perdón. ¿Por qué Jesús les dice eso a los fariseos?
¿Por qué Jesús les dice eso a la religiosidad? Sabiendo que el Señor puede perdonar todos los pecados. Porque ellos, viendo a Jesús hacer el bien, lo consideraron maligno. Ellos viendo las obras de Jesús, sanar, restaurar, liberar endemoniado, y siendo personas que conocían la palabra de Dios, que todo lo que Jesús estaba haciendo era verdad y eran parte de las profecías, ellos aún así se negaron a Dios a verle. La blasfemia es estar viendo al Señor, estar viendo su obra y aún así negarlo. Por eso, hermanos, nosotros vemos, y la Biblia nos va a mostrar en el primer capítulo de Marcos, cuando estamos en la predicación, dice que Jesús es bautizado de manera pública y ya estaban ahí los fariseos, los escribas, todos viéndolo, y cuando sale del agua, dice que una paloma visible se posa en él, que era el Espíritu Santo, y una voz audible, dice el texto bíblico, dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Tenían evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios? Tenían evidencias. ¿Tenían evidencias físicas, visibles, de que Jesús era el Hijo de Dios? Sí, había restaurado, sanado y había hecho muchos milagros solamente en estos primeros 3 capítulos. Tanta era la gente que no podía comer, el primer versículo que leímos. ¿Tenían evidencia de Jesús? Sí las tenían. ¿Querían creer? No querían creer. ¿Cuál es el mayor pecado del ser humano? Viendo a Jesús obrar y ser testigo de Jesús en las cosas que Él hace, es rechazarle aún ahí. Hermanos, considerar a Jesús un endemoniado, viendo lo que Jesús había hecho por parte de los fariseos, por parte de los escribas, es una actitud rebelde. Una actitud rebelde contra Dios. No podemos atribuir demonios a un santo, pero atribuir demonios a lo que es hecho de Dios es un pecado que es imperdonable. ¿Cuál es la paga del pecado? La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Negarnos al conocimiento de Dios siendo expuestos a Dios es un pecado imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? Porque esa terquedad y rebeldía solo nos va a llevar a la muerte. Pero hoy día, alguien puede decir: hoy día no es así, todos creemos en el Señor. Pero la verdad es que no. Hoy día no lo consideramos un demonio, pero ni siquiera le damos la importancia. Seguimos siendo rebeldes, con una actitud rebelde contra Dios y negando las cosas visibles de Dios. Hay harto documentación de la historia de Jesús. No solamente historiadores cristianos hablaron de Jesús. Hay muchos historiadores. El más popular es Flavio Josefo en el siglo I, que escribió sobre Jesús. Siendo judío, siendo un negador de lo que sucedió, escribió sobre Jesús en el siglo I. Pero hermanos, existen más de 2000 textos manuscritos sobre lo que Jesús hizo. No existe tal evidencia en ningún otro manuscrito del siglo I. Es más, toda la historicidad griega de lo que nosotros consideramos como algo real, nos alcanzan a 100 registros. Pero de manuscritos de la palabra del Señor hay más de 2000. Pero aún así, consideramos más verídico lo que dice Platón, lo que dice Sócrates, 100 considerar que tiene menos del 10% de lo que sí existen de manuscritos del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Consideramos más veraces la mitología griega que la palabra del Señor. Consideramos y ponemos en el mismo nivel la historia de Jesús con cualquier otra historia, sin considerar el impacto que tuvo este artesano en la vida de la humanidad. Hermanos, si esto no fuera real, ¿usted cree que un campesino, un hombre humilde, el hijo de un artesano, hubiera sido relevante en la humanidad?
2000 años después seguimos hablando de Él con gran parte de la población mundial que cree en Jesús. Si no hubiera sido real, como muestran hechos, dice, dejen los que prediquen, dice un judío, porque si esto no es de Dios, se va a acabar. Como es de Dios, se mantuvo. Pero nuestra actitud rebelde hoy día contra Dios nos hace negar incluso lo que es evidente para nuestras vidas. Jesús nos invita, hermanos, a confiar en Él y poder atribuir lo bueno a Dios, pero también atribuir todas las cosas a Dios. A veces nosotros, en nuestra rebeldía y en nuestro enojo, podemos ser negadores del Señor, incluso tratar mal a Dios, incluso ser, hermanos, ir en contra de Dios. El apóstol Pablo va a decir, dura cosa es dar golpes contra el aguijón, dura cosa es ir contra Dios, porque a veces consideramos que todas las cosas buenas provienen de Dios, pero cuando nos suceden cosas malas o vienen las pruebas, la dificultad, pareciera que es fácil decirle al Señor, te equivocaste conmigo. Como si tuviéramos que atribuirle solamente lo bueno a Dios. Pero Dios, hermanos, en su infinito amor y en su infinita misericordia por nosotros, dice que todas las cosas que suceden para nosotros, todo lo que sucede para nosotros, sucede para nuestro propio bien. Todas las cosas, dice el texto bíblico, suceden para nuestro bien, para hacer la voluntad de Dios. Todas las cosas, dice el texto bíblico en Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios nos bendice de gran manera, pero Dios también nos prueba de gran manera a cada uno de nosotros. Cuando somos probados, hermanos, debiéramos considerar y darnos cuenta de que el que nos está probando es Dios. Y el que nos está probando también nos dará el consuelo y la salida para ir creciendo y madurando en Él. Por eso, hermanos, toda prueba de Dios, voy a decirlo así, también es una bendición de Él para nosotros. Toda prueba de Dios es una bendición cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha elegido para probarnos, porque nos ama, porque somos sus hijos, porque Dios, nuestro amoroso Dios, quiere que seamos mejores. Por eso, hermanos queridos, la bendición de Dios viene a nuestra vida cuando entendemos que incluso lo bueno y lo malo proviene de Dios. Los fariseos decían, ese es un endemoniado, que las cosas buenas que suceden las produjo un demonio. Pero el Señor nos invita a confiar en Él, dejar todo tipo de poder nuestro. Dice el texto bíblico que el Señor nos prueba para consolar a otros. Y yo lo he visto en ustedes, hermanos, cómo han consolado a otras personas necesitadas de Dios en las pruebas. Yo he visto cómo han consolado a otros que han pasado dolores a veces menos que lo que ustedes han pasado. Y Dios los ha usado para consolarlos. Y es una bendición de Dios que el Señor nos use en medio de la prueba para consolar a otros. Por eso a veces Dios nos prueba, hermanos. Hay tanta gente que necesita de Dios y que no va a venir a Dios, hermanos, cuando nosotros empecemos a ponerle textos bíblicos. Pero va a venir a Dios cuando nosotros mostremos un Dios amoroso que nos amó incluso en la prueba y que podemos presentarle a ese Dios para consolarles, abrazarles y decirles que no está todo perdido, que Dios sigue estando fiel a Él. Pero también dice el texto bíblico que Dios nos prueba para que dependamos de Él. Por eso, hermanos, los fariseos, los escribas, preferían atribuirle que es un demonio, antes que confiar en Él. Pero también Jesús nos propone otra cosa. A pesar de que sus hermanos lo consideren un endemoniado, su madre, su hermano, ¿cierto? A pesar de que la gente más importante lo considere
un endemoniado también, ¿cierto? Está loco, endemoniado, no hay ningún buen calificativo para Jesús. A pesar de eso, Jesús nos propone una nueva realidad para nuestras vidas, que es la realidad del reino de Dios. Cuando le dicen a Jesús, tu familia te anda buscando, ¿cierto? Le dicen a su familia, Jesús, tu familia te anda buscando. Jesús, ¿qué dice? Jesús está con sus discípulos, está ahí con ellos, ¿cierto? Y viene Jesús, te andan buscando tus hermanos, tu hermana, tu madre. Jesús le dice unas hermosas palabras. Ahí, el siguiente texto dice, ahí, tu madre y tus hermanos te andan buscando. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es la gente más cercana a nosotros? ¿Quién debiera ser las personas que más nos entienden? Pasemos a la siguiente, ¿vale? Ahí. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, a todos los que estaban alrededor de él, a todos los que estaban mirándolo a él, el Señor les dice esta hermosa palabra, he aquí mi madre y mis hermanos. Le está diciendo, he aquí mi familia. Todos los que están con él, todos los que se sientan con él, todos los que están abrazándole a él en este momento, no por los panes, no por los peces, no por nada más, sino por cumplir, el siguiente texto, por cumplir la voluntad de Dios. Porque Jesús les dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es entender quiénes somos realmente delante de Dios. Hacer la voluntad de Dios nos define quién somos. Nos define en cuánto amamos a Dios. Nos define realmente si Dios está en el lugar de importancia de nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Alguien dice, yo he escuchado harto, hermano, esto. No sé si será, pero hay harta gente que me pregunta, o pregunta también siempre, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esperando que uno le diga que te vaya a predicar a África, a Asia, que te vaya a hacer misiones. La voluntad de Dios para nuestra vida es que amemos a Dios y a nuestro prójimo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que amemos al que está a nuestro lado, que amemos al que sufre, que amemos al que está alrededor nuestro, que seamos personas de bien, que deseemos el bien a los demás. Eso nos define como hijos de Dios. El amor a nuestro prójimo, el amor al que está a nuestro lado, el desear constantemente el bien en cada una de las cosas que hacemos. Y ahí está la importancia de nuestras vidas como cristianos. Queridos hermanos, podemos ser fanáticos de todas cosas, ¿cierto? Nos gustan un montón de cosas. Nos pueden gustar muchas cosas. Pero Cristo tiene que tener un rol importante en nuestra manera de vivir. No en un fanatismo sin cordura, no en un fanatismo sin razonamiento, sino entender a Dios como algo parte de mi vida. Entender a Dios como la manera en que yo voy a vivir mi vida a través del amor de Dios y el deseo del bien de los demás. Hacer la voluntad de Dios nos define realmente nuestra filiación con Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, somos hijos de Dios. ¿Cómo conocerán que son mis hijos? ¿Cómo conocerán que son hijos de Dios? En que se amen unos a otros, dice el Señor. Por eso, hermanos, a pesar de todo lo que Jesús estaba experimentando, Jesús le dice, ustedes son mis hermanos. A pesar de que su familia sanguínea o sus amigos o las personas que él considera más cercanas lo trataran de loco, le dice a los que están con él, ustedes son mis hermanos. A pesar que la gente más importante de su sociedad le diga, es un endemoniado, Jesús le dice, ustedes son importantes para mí. Ustedes son mi familia. Hermanos, quiero volver a la primera pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es solo un pasatiempo?
es solamente algo para calmar nuestra conciencia de la semana, es solo alguien que necesitamos en un momento circunstancial de nuestra vida. Bueno, Jesús tiene que ser todo para nosotros. El mensaje de Jesús tiene que ser todo para nosotros. El mensaje de la cruz tiene que ser algo relevante para nosotros, porque es el mensaje que cambia nuestro ser. Para hacer cosas que nos gustan, ¿cierto? Buscamos tiempo. Y aunque no tengamos tiempo, nos hacemos el tiempo. ¿No es así? Yo siempre tiro este ejemplo. A mí me gusta ir a pescar, de las cosas que más me gustan, pero cada vez que yo sé que voy a ir cerca de un río, echo un tarrito con lienza y algo para pescar, porque sé que en el momento que pueda y se descuide, me voy a ir a tirar un lanza al río. A otros les gusta jugar a la pelota, llegan cansados a las 11 de la noche, están cansados en su casa, lo llama el amigo, vamos a jugar a la pelota. Ahí se está vistiendo a las 11 para jugar hasta las 12, porque les gusta jugar a la pelota. La pregunta es, ¿nos gusta realmente Dios? ¿Nos gusta realmente Jesús para darle tiempo? ¿Es realmente importante Jesús para nosotros? Para dedicarle un tiempo en nuestra mañana para orar, para dedicar un tiempo para pensar mis actitudes. Hoy día voy a pensar y tratar de ser como Jesús en el deseo del bien y amor al prójimo. Voy a dejar mi cara de vinagre para ser una mejor persona para los demás. Ese es el mensaje de Jesús. Es un mensaje que cambia nuestra manera de ser. Y por eso nos invita a reflexionar quién es Jesús para nosotros. Porque Jesús no nos puede dejar indiferente. Y eso es lo que quiere mostrar en el texto. Jesús no nos puede dejar indiferente. Podemos pensar que está loco. Podemos pensar que es un endemoniado. O podemos pensar que es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Pero no puedes quedar indiferente hoy día. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos bendices por medio de ella, Señor. Te alabamos, te glorificamos, porque tú eres bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes a ti. Señor, si hay alguien aquí que no te tiene en su corazón, que no ha aceptado a Jesús en su corazón, te pedimos, Señor, que lo salves en este día, que obres en salvación para él o para ella, Señor. Si hay alguien que ha sido indiferente contigo y hoy día quiere aceptarte en tu corazón para cambiar su vida, Señor, te pedimos que tú lo salves, que lo transformes, que lo hagas una mejor persona, Señor. Oramos por todos los que están aquí presentes, por los que han venido por primera vez en este día. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas a ellos, Señor, a los jóvenes que están aquí presentes también, que tú lo puedas salvar, restaurar, que obres en él, Señor. En estos días que vienen, que tú seas transformando su pensamiento, su vida, Señor, para encontrarte a ti, el verdadero Dios, el que salva, el que nos ama y el que restaura nuestro ser. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a invitar que alguien me ayude, invite a todos los que están de la escuela dominical y en la cocina. Quiero decirle a los que llegaron al final, ahí los familiares de la Cataleya, que tenemos un almuerzo después del culto para que se queden también con nosotros a almorzar. Y tenemos ahora la Santa Cena. Así que lo voy a invitar a ponerse de pie, hermanos.